continuando con este ciclo de actividades académicas. Día de hoy, martes 21 de marzo, tenemos un tema muy importante que tratar y en ese sentido tenemos la participación de una colega muy reconocida a nivel nacional, como lo es la Magister CPC Esther Ríos Córdoba. Nuestra colega Esther es socia principal de la firma de consultoría tributaria Ríos Tax y Compliance Consultores. Y, esta, y el día de hoy tenemos la oportunidad de que ella pueda disertar un tema muy importante, eh, denominado medidas de control interno para el impuesto a la renta empresarial. Previamente a ello, Esther, buenas noches. En nombre de la Junta de Decanos, te damos la más cordial bienvenida, al igual que del el Comité Técnico Nacional de Tributación. En ese sentido, haré un breve resumen de tu hoja de vida, Esther. Nuestra colega Esther es graduada como contadora pública de la Universidad Nacional de Cajamarca, cuenta con una maestría en tributación y además de ello tiene una maestría en curso en auditoría por la Universidad Nacional de Trujillo. Se ha desempeñado como auditora de la SUNAT en la Intendencia Regional de la Libertad. Además de ello, tiene amplia experiencia en tributación, auditorías externas, apoyo en fiscalizaciones de SUNAT y servicio de consultoría tributaria. Por otro lado, ella es expositora en seminarios tributarios organizados por diversos colegios profesionales y universidades. El tema de hoy día que Esther va a disertar está relacionado a las medidas de control interno para el impuesto a la renta empresarial, considerando algunas medidas de control sobre este tema y además de ello identificando los principales problemas de esta materia y las distintas alternativas para poder solucionarlas de una manera más eficiente desde la perspectiva fiscal. Colega Esther Ríos, te damos la bienvenida y dejamos el auditorio virtual a tu disposición para que puedas iniciar con tu disertación. Muchas gracias, Julio, por tan amable presentación. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos brinda de estar presente en estos medios. Un agradecimiento especial a la Junta de Decanos, que me ha invitado a formar parte del ciclo de conferencias que están presentando en beneficio de toda nuestra comunidad contable a nivel nacional. Un saludo también a todos los decanos, a todos los colegas que el día de hoy se están uniendo a esta transmisión. En primer lugar, decirles que estoy muy contenta, muy agradecida. Es para mí todo un honor poder compartir con todos mis colegas estos temas tan interesantes en materia tributaria como lo es el control interno para efectos de reducir las contingencias pues en el impuesto a la renta empresarial, que es uno de los impuestos que constantemente la administración tributaria viene auditando y sobre todo haciendo observaciones importantes. Para tal efecto, permítame compartir mi presentación. ¿Me confirmas, Julio, si se puede ver? Sí, conforme, Esther. Muy bien. El tema que nos convoca el día de hoy es medidas de control interno tributario para el impuesto a la renta empresarial, justamente que estamos ya a puertas de la presentación de la declaración jurada y previo a ello, pues todos en plena preparación y revisión de este importante impuesto. La agenda planteada es, en primer lugar, un análisis de la problemática, que ya la tenemos, ¿verdad? Sobre todo en las fiscalizaciones. Luego, como alternativa de solución, estamos planteando el control interno tributario como una herramienta para reducir, por lo menos, y gestionar estos riesgos que ya tienen las empresas. Ya un poco yendo a detalle, vamos a ver las medidas de control interno en general primero para sustentar la causalidad fehaciente y las formalidades que requieren estos gastos. Y terminaremos ya con medidas de control interno y ya enfocado a las diferentes partidas, ¿no? Sobre todo las más importantes, que son inventarios, activos fijos, contingencias. Respecto de este tema de la problemática, en verdad, lo que ya tenemos actualmente, y esto no es de ahora, sino de hace mucho tiempo, reparos frecuentes en las fiscalizaciones, y esto se da tanto en las parciales como en las definitivas, ¿no? ¿Quién no ha pasado por un proceso de fiscalización complicado, ¿verdad?, de sustentar esos costos, esos gastos? Y me atrevería a decir que si ya, miren, en gastos reales es complejo, imagínense en aquellos
gastos simulados, ¿no? Es una realidad que ya tienen muchas empresas, se les cuestiona pues el sustento de sus compras, de sus compra de bienes, servicios, y esto es cada vez más complejo. Se ha vuelto cada vez más complejo también el afrontar una fiscalización, con el resultado que son pues reparos importantes, con lo cual se vuelve para la compañía uno de los riesgos más importantes que tiene que gestionar. Y también de dónde proviene este tema, ¿no? Un poco de la experiencia, hemos podido identificar algunas causas, ¿no? En general, las empresas tienen un control interno tributario deficiente. Ya yendo, miren, al campo empresarial, hemos visto que las empresas tienen sus propios controles para temas operativos y así funcionan, pero que esos controles no resultan ser suficientes para poder generar esos medios probatorios que van a ser necesarios en el momento de una fiscalización. En alguna oportunidad tuvimos la experiencia de asesorar un grupo económico en los cuales estaba muy preocupado porque uno de los servicios más importantes que tiene este grupo es, por ejemplo, el servicio de gerenciamiento. Y cuando la administración tributaria pues le solicita los medios probatorios de ese servicio, la compañía no tiene medios contundentes, ¿no? De tal manera que haciendo esta revisión preguntábamos qué es lo que tienen ellos de sustento de esas reuniones gerenciales que han tenido, ¿no? ¿Cómo prueban, por ejemplo, esas reuniones, esas medidas que han tomado, esas decisiones gerenciales? Y la respuesta es no lo tienen, ¿no? Formalizado. Y ellos lo que nos comentaban ahí, y esa es la respuesta de muchos gerentes, es que mi negocio funciona bien y funciona bien así. No necesitan algunos órdenes de compra, a otros no necesitan cotizaciones. Muchos por ejemplo, en las últimas revisiones hemos encontrado que los acuerdos con los proveedores inclusive son o por correo, por WhatsApp, o porque inclusive ya vienen trabajando con este proveedor y ya es un proveedor de confianza. Cuando les preguntamos, ¿y dónde están tus acuerdos, las cláusulas, lo que tú te has comprometido? No lo tienen. Y eso va a ser importante y clave para afrontar una fiscalización. Entonces, como primer punto aquí, tenemos que los controles internos enfocados al tema tributario son muy deficientes. Muy deficientes. La gerencia no ha tomado en cuenta todavía de la importancia de estos medios. También tenemos una falta de cultura de prevención, ¿no? Si usted le comenta, por ejemplo, a un gerente eh, la conveniencia que sería para su empresa de tomar un servicio de consultoría tributaria, tipo auditoría tributaria, tipo capacitación inclusive, no lo ven como una inversión, y en verdad lo es. En verdad lo es porque lo que ellos van a poder ahorrar con estos servicios es bastante alto el rendimiento porque van a poder evitar reparos importantes de la administración. A esto se suma un sistema tributario complejo y cambiante. Complejo en el sentido que las normas ya están mal redactadas, muchas de ellas ofrecen doble interpretación, y es ahí donde surgen pues las constantes consultas a la administración tributaria, ¿no? Se pregunta porque justamente la norma no es clara. Y esto, en este entorno últimamente digital y cambiante, cada vez tenemos nuevas modificatorias. Al punto, miren, si les habrá podido pasar cuando están haciendo seguimiento a un tema, por ejemplo, el tema de comprobantes o el de libros o de gasto, inclusive en renta, usted revisa y bueno, pues hay una resolución que no cambió totalmente la anterior, sino parte de esos artículos, ¿no? Entonces, con lo cual tenemos que hacer una serie de revisión porque además no tenemos normas dispersas, no tenemos un sistema bastante entendible, ¿no? ¿Qué es lo que debería tener cada sistema? También las empresas no están teniendo un adecuado asesoramiento y eso les está generando incumplimiento tributario porque también lo hemos comentado, el tema tributario es un tema de especialidad. Si bien es cierto, todos los contadores, todos los involucrados en el tema de las ciencias económicas conocen en cierta manera el sistema, pero también debemos precisar que el sistema tributario definitivamente es un sistema de especialidad. No hay una gestión de riesgos, de hecho las empresas gestionan sus riesgos no tomando en cuenta uno de los más importantes que es el riesgo tributario. Y recién lo perciben cuando pasan una fiscalización, se dan cuenta la magnitud de riesgos que han tenido en las diferentes obligaciones tributarias.
Muy bien, siendo esa la problemática, entonces estamos planteando una herramienta, una de las herramientas más poderosas, diría yo, para reducir las contingencias, y esto es importante comentarlo porque está, miren, depende de la empresa, depende de la gerencia, son sus medios probatorios, sus controles. Es más, en nuestro sistema no tenemos una norma legal que me diga cómo hacer mis controles, y eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un auditor no me podría decir, ¿por qué estás llevando la orden de compra de esa manera? ¿Por qué mejor no la llevas de otra manera? Son los propios controles de la empresa que es libre para implementar. Yendo entonces a esta herramienta del control, del análisis de la teoría, por lo menos nos dice cuál es el objetivo del control. El control tiene varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales. Y si esto lo aplicamos a mi tema tributario, esta herramienta poderosa que es el control interno nos va a llevar a asegurar que la compañía cumpla con la diversidad de obligaciones. Y lo reiteramos, son diversas obligaciones que una compañía tiene, tanto formales como sustanciales, siendo de hecho las más abundantes las formales, y nos queda claro que por cada incumplimiento tenemos infracción, sanción, y si esto lo llevamos ya a la determinación de renta, cada incumplimiento lamentablemente nos va a llevar al efecto tal vez más complejo, más impactante, que es la pérdida del costo de venta y o de los gastos. Finalmente, ¿quién es el responsable? Eso que nos debe quedar también claro. El responsable de ese control interno no es el auditor, no es el fiscalizador, y me atrevería a decir que ni siquiera es el contador, es la gerencia general. ¿Por qué? Porque, reitero, es uno de los riesgos que tiene que gestionar. La gerencia, de hecho, por un tema de especialidad, va a delegar estos controles al área contable. Y en corporaciones grandes, en grupos económicos, se tiene un área especial, ¿no? Una gerencia tributaria, por ejemplo. Y yendo ya al detalle de esta herramienta, ¿qué es lo que lo compone? ¿Qué podríamos decir que compone este gran herramienta, este control interno? ¿Cómo podemos implementar? Este control interno que nos va a ayudar a sustentar las operaciones, a generar medios probatorios, porque, señores, cuando les llega una fiscalización, usted podría hacer un excelente escrito, ¿sí? Con base legal, con jurisprudencia, pero ese escrito, también sustentado con normas legales y jurisprudencia, no le va a servir de mucho si usted no acompaña a ese escrito medios probatorios contundentes. ¿Cuáles serían? Aquí tenemos algunos ejemplos: políticas, procedimientos, reportes, validaciones. Miren, estuvimos haciendo ya el año pasado una auditoría tributaria preventiva con acompañamiento de la declaración, de la preparación de la declaración jurada anual, y en esa revisión, pues, hicimos varios cruces, ¿no? Como es ya la auditoría. En verdad, en la auditoría ya hacemos validación de esos controles que la compañía, el cliente, ya debe tener implementado. Es más, siempre lo decimos, esos controles no son muestrales. Los controles tienen una característica: son al 100% de sus transacciones. Y entonces, haciendo las validaciones muestralmente, encontramos varias diferencias. ¿Y qué dijo la compañía? En el próximo año no queremos que nos haga la revisión al cierre de año. Queremos que esta revisión sea desde inicio de año, por trimestre. ¿Por qué? Porque esas conciliaciones, si las hacemos con tiempo, vamos a determinar muchas diferencias, y en lugar de esperar que el auditor lo detecte, lo vamos a detectar nosotros de una manera preventiva con un asesoramiento tributario permanente. Entonces tenemos aquí, miren, y es lo que ha resultado para este año, es que esas observaciones se han ido detectando con mucho tiempo de anticipación. Cruces, conciliaciones de cuenta, que vamos a ver algunos modelos, sustento documentario, y acá ya me detengo. No podría, por ejemplo, una compra faltarle una orden de compra, una conformidad de la recepción en almacén, un documento que acredite el despacho, a qué área se fue, y para qué proceso o para qué punto de venta salió. Sustento documentario. Y en general, ¿qué tenemos como componentes de este control? El ambiente de control, que es cuál es la filosofía que la empresa tiene, la gerencia tiene respecto de este control interno. El ambiente de control y las actividades de control. Yendo ya como medidas específicas a las principales partidas,
he tomado en cuenta una de ellas, que tal vez se ha vuelto una de las más complejas ya en materia tributaria, es el activo fijo. Tomando en cuenta también, miren, que en aquellas empresas que ya han adoptado NIF, a esta partida le impacta muchas normas internacionales. ¿Y por qué sería importante tener esta información al momento de hacer la determinación o auditoría del impuesto a la renta? Porque la aplicación de estas normas genera muchas estimaciones. Y entonces vamos a tener reconocimiento de muchos gastos en la contabilidad, que son contables, pero que no son aceptados tributariamente. Ejemplo de ello, la norma 16, con la vida útil, con la fecha de inicio de depreciación. La norma 36, porque probablemente en la empresa vamos a tener gastos por deterioro, porque así lo señala esta norma. La norma 23, porque seguro en los activos fijos aptos vamos a tener intereses capitalizados, que esos se han depreciado, pero que tributariamente esa depreciación no es aceptada y hay que adicionar a la base imponible. NIF 1 también, porque en el año que las empresas adoptaron NIF, ese valor del activo fue modificado y ese mayor valor lamentablemente no es aceptada la depreciación. Entonces, cuando analizamos una partida, para poder llevarlo al control interno, tenemos que identificar cuáles serían los riesgos tributarios de estas partidas, los más importantes, y qué es lo que vamos a atacar con los controles. En primer lugar, que me observen el costo de ventas, porque en el costo de ventas, señores, uno de los componentes más importantes, por lo menos en los sectores industriales, es la depreciación. Y también el gasto por depreciación en aquellos equipos que están formando parte, pues, de los gastos de venta y de administración. ¿Cuál es el otro riesgo? El gasto por la baja de activos, que no esté plenamente sustentado. Y ahí tenemos los dos riesgos más importantes de esta partida. ¿Qué más tenemos? ¿Y este riesgo cómo sería? Alto, bajo, medio. En general, en la mayoría de compañías, en esta partida los riesgos son bien altos. La razón fundamental es que cuando revisamos el estado financiero, esta partida representa en muchas compañías, de hecho, en unos sectores más que en otros, más del 50% total de activos. Eso quiere decir que los millones están en esa partida. Y un error en el cálculo de las adiciones y deducciones por depreciación sería, pues, de alto impacto para la empresa, generando perjuicios, obviamente porque tiene que desembolsar un mayor impuesto por tributo emitido, por ejemplo. He dado un ejemplo aquí de algunos de los sectores que tal vez tienen mayores impactos referidos a esta partida, y son la generación y distribución de energía, las agroindustrias y en general las industriales, porque sus partidas más importantes son las instalaciones de las plantas productoras, por ejemplo. Y luego vamos a ver ya, hablando de riesgos, ¿qué es lo que el auditor me puede observar? Y es lo que queremos evitar. Uno de los principales riesgos que queremos reducir con estos controles es que me observen el sustento del valor del activo o del costo computable. Y es que ahora uno de los puntos más recurrentes en la mayoría de fiscalizaciones, y esto más lo hemos visto en compañías que sus activos tienen 10, 20 o 30 años de antigüedad, lo que dice el auditor es, pruébame el valor de ese activo. Y claro, ustedes dirán, busquemos el comprobante, comprenderán que de hace 20 años ese comprobante no se encuentra. No es que la empresa no lo tenga, probablemente sí lo tiene, pero no lo ubican. Entonces, el sustento de ese valor del bien. ¿Y eso qué puede generar? Que me observen la depreciación. Este tema se hace todavía más riesgoso porque si ya me observan el gasto por depreciación de un periodo, sabe el auditor también que ya tiene prácticamente listos los reparos de todos los años no prescritos. Y eso es que este riesgo se eleva. Por eso es que una vez que corregimos este riesgo con las medidas de control, vamos a liberar de contingencia a todos los años no prescritos, con lo cual el beneficio de la implementación de este control se eleva de manera bastante alta. Y luego tenemos las otras observaciones, ¿no? Que no observaron la depreciación de los intereses activados, que los gastos de, por ejemplo, los fletes de transporte no fueron activados y obviamente esto sí debió formar parte del valor del activo.
¿Qué más? Hay activos que vienen depreciando, pero que en la empresa no están y por lo tanto no hay causalidad de ese gasto. Obviamente que sí corresponde un reparo. Y entonces, con este tema de los inventarios, que es otra medida de control, vamos a reducir al máximo esta contingencia. Y ya errores de cálculo, ¿no? Eh, Hoy tuvimos justo una reunión con un equipo de contabilidad y estamos revisando este tema de la depreciación tributaria. Y cuando revisamos el cálculo, miren que tenemos que tener dos reportes en paralelo, el contable y el otro el tributario y la data integrada. Yo le preguntaba, ¿y en qué columna tienes el valor neto tributario? Porque ese es tu mapa, ¿no? Pues tú no puedes depreciar mucho más allá de ese valor neto, porque ese es tu límite, hasta el valor histórico del activo, hasta el neto. Y me dice, no, es que eso no lo tiene. Y bueno, entonces, si eso es así, el cálculo de la depreciación tributaria aceptada se hace imposible, porque nada te asegura que esa depreciación esté correctamente determinada y que por lo tanto tus adiciones y deducciones estén mal y el auditor lo va a observar, ¿no? Entonces tenemos errores ya de cálculo o no se tomar en cuenta el requisito de la contabilización. Justo en este periodo, miren, en este año nos tocó ver casos más complejos en este tipo de compañías porque cuando ellos hicieron adopción NIF, no solo movieron el valor de la cuenta 33, sino también de la cuenta 39. Y en sus reportes de control, muchas empresas no tienen detallado este ajuste. Y este ajuste tiene, de hecho, impacto tributario por el requisito de la contabilización, básicamente. Dicho estos problemas del activo fijo, aquí estamos planteando actividades de control que se recomienda implementar. Primer punto, el registro de activo fijo contable, que es uno de los reportes clave en estos controles, hay que conciliarlo con las cuentas según balance de comprobación. Todas las 33, todas las 68 y todas las 39. Punto aparte aquí, si la compañía además está llevando NIF 16 por activos arrendados, ahí hay una depreciación, pero esa depreciación no puede mezclarse en las mismas cuentas de esta, porque en un caso sí es deducible porque son activos propios y en la otra simplemente es pura estimación contable que se repara totalmente. Y aquí, muy importante, ¿por qué este reporte es clave? Por este artículo de 22, segundo párrafo, que nos dice, la depreciación aceptada será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables. Señores, y esto, y ya la administración lo ha dicho en un informe, se refiere al registro en el libro diario. Nada que si lo llevo solo en el libro de activo fijo o en la cuenta 59 o lo registro el externo, lamentablemente esos no van a ser validados. Ya tenemos posición de la administración y como consultores estamos, creo yo, obligados, ¿no? Esa debe ser nuestra recomendación lo más conservadora posible, porque no queremos observaciones ni siquiera en fiscalización. ¿Qué más? Otro control aquí estamos planteando en el activo fijo ya son los reportes, ¿no? Llevar los reportes. Ahora, por ser este tema del activo, tener tantos escenarios, por ejemplo, tenemos cuando el valor contable es mayor que el tributario, cuando la tasa contable es mayor que la tributaria, edificios que están depreciándose contablemente a tasa menor que el 5%, edificios con costo atribuido hacia arriba, y entonces son muchos escenarios. La realidad nos dice, miren, que aún los sistemas más potentes, tipo SAP, por ejemplo, hemos encontrado, no tienen todavía estos reportes automatizados. Y entonces las compañías están tomando servicios adicionales sobre ese tema. ¿Y por qué sería necesario un reporte automatizado, señores? Porque manejar 20.000 o 30.000 ítems en archivo Excel se torna imposible. Entonces necesitamos automatizar, pero considerando la gran cantidad de escenarios que se tiene en estas partidas. Dicho esto, pasamos a otro rubro también muy importante, que son el tema de los inventarios. Y principalmente a esta norma le impacta la norma 2. Si esto ya lo llevamos al tema tributario, los principales riesgos, en verdad son varios riesgos, y voy a comentar algunos de ellos, que me observen el costo de venta.
No sé si ustedes han escuchado por un criterio que se maneja en la administración tributaria. Quien les habla también ha sido auditora de SUNAT. Y sé también que mi gran amigo Julio Vilches también ha sido parte del equipo de SUNAT. Y conocemos allí, pues, que se maneja un criterio del interés fiscal. Obviamente, esto llevado a la práctica es a las partidas más importantes, enfocado a los reparos más grandes, ¿no? Y entonces, haciendo una revisión del estado financiero, del estado de resultados, eh, comprenderán que una de las partidas más importantes es de hecho el costo de venta. Y entonces, que me desconozcan el costo de venta sería de verdad uno de los riesgos más altos que tiene la compañía. Luego viene el tema de los desmedros también, y acá vamos a tener en verdad diferentes escenarios, ¿no? Porque si bien es cierto, la mayoría de compañías que tienen inventarios van a tener desvalorizaciones, en algunos casos vamos a tener todavía activos, inventarios que pueden ser vendidos en el mercado. Tipo, por ejemplo, aquellas prendas que tienen por ahí alguna falla. Sin embargo, tendremos otro grupo de activos, tipo inventarios, que ya no son susceptibles de rematar. Por ejemplo, medicina vencida, por ejemplo, productos vencidos o por vencerse. En el caso de las mermas también es uno de los riesgos que nos observen, no por no tener informe, miren, más lo hemos visto por fallas en la metodología. Pérdidas extraordinarias se dan también bastante recurrente que observen, básicamente por no haber probado, de acuerdo a lo que establece la ley de renta. Y bueno, ya en compañías de tipo comercial, por ejemplo, están el tema de las bonificaciones, que no tienen el sustento, básicamente las políticas. Porque inclusive, por un tema de falta de control, justamente, las compañías tienen políticas comerciales, pero no están documentadas, o establecen una política, pero no son consistentes. Quiere decir que ni la misma compañía que estableció sus políticas comerciales lo está cumpliendo. Entonces, por ejemplo, dicen, le vamos a dar una bonificación a aquellos que cumplan la meta, no sé, de 1.000 unidades. Y por ahí tienen entregas de bonificaciones cuando no han cumplido la meta, ¿no? Entonces tenemos esos casos y el auditor está obviamente presto a encontrar esas fallas de control de la misma empresa. Llegaron al punto, miren, en una compañía que sí nos sorprendió mucho, que el auditor dijo, acá tú le has dado un adelanto al proveedor y en tu contrato nos dice que les puedes dar adelanto. Y miren qué complejo, ¿no? Porque están revisando cada una de las cláusulas que tienen los contratos y por ahí que encuentran fallas, y entonces eso es uno de los motivos para que al final el auditor culmine diciendo, por lo tanto, este gasto no es fehaciente. Por lo tanto, no se ha acreditado la realidad del gasto, por ejemplo. Promociones también necesita política. Las listas de precios. Hemos encontrado empresas que tienen 5 listas de precios, pero no tienen sustento de ellas. ¿Por qué la diferencia? Esto el auditor también lo va a revisar. Descuentos sin política. Y lo más importante, tal vez sea el riesgo más difícil de rebajar, es el tema del sustento de la ciencia. Y si ustedes han podido revisar resultados de requerimiento que empiezan diciendo, el contribuyente presentó contrato. El contrato no sustenta porque es acuerdo de partes. Presentó orden de compra. La orden de compra no sustenta porque simplemente están las cláusulas, las condiciones. Y empiezan descartando uno a uno. Y yo creo que aún así, en ese escenario, mientras más medios probatorios apuntemos, vamos a reducir al máximo la contingencia, aunque no la podamos eliminar al 100%. Pero ¿qué es mejor? Tener la documentación, tener los contratos, tener las adendas, tener los informes de recepción, tener las condiciones. Por alguna razón, y esto lo he encontrado en diferentes lugares de nuestro país, las condiciones de transporte las hacen al revés. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿quién asume el gasto de flete en esta compra? Me dicen el proveedor. ¿Y por qué acá tú dices, tú eres el remitente? Si él es el proveedor, él tiene que ser el remitente, porque él es el dueño de la mercadería al inicio del traslado.
tú recién eres responsable a partir de que te lleguen al almacén. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar cuando en esos casos no se sustente y entonces el auditor va a cuestionar inclusive los gastos de transporte, por ejemplo? Otro tema complejo que necesita muchos controles, desde el tareo, por ejemplo, del área personal, son los costos de producción. Hemos encontrado compañías que están llevando de manera estimada, en bloque, los costos de producción. Y son punto blanco para que el auditor allí les observe el costo de producción y como consecuencia el costo de ventas. Otro día estuve realizando con un colega eh, una, una auditoría, una fiscalización, ¿sí? De una compañía que tiene muchos ítems. De hecho, sus políticas comerciales son un tanto complejas. Y veíamos en los requerimientos cómo el auditor se enfocaba, ¿no? En haber encontrado muchos errores en el registro de inventario permanente valorizado. Y lo que yo le decía es, ¿tú crees que realmente quieres solo ponerte la multa por la formalidad de ese CARDES? Y la respuesta es no. Está enfocado en ver las fallas para que al final te desconozca tu costo de ventas. Entonces, muchas veces por temas formales generamos que nos desconozcan el tema sustancial, que es nuestro costo de ventas. Y esto lo vamos a encontrar más en empresas comerciales e industriales. Actividades de control para los inventarios. Entonces, recomendamos un registro de inventario permanente valorizado. Y este registro, miren, todos esos movimientos tienen que estar determinados, analizados, y cada movimiento debe tener un tratamiento. A veces preguntamos a los colegas, ¿y este movimiento qué es? No sé, así lo arroja el sistema. ¿Y cuál es tu dinámica? Porque tenemos que ver, colegas, cómo lo registraron para luego ver el efecto tributario. Entonces, uno de los controles que tenemos que hacer es este de acá. El control, el costo de ventas que se va reconociendo mensualmente con el asiento contable, que es la cuenta 69 contra la cuenta 20 o 21, ese es el caso, debe estar conciliado con los movimientos de salida de almacén y que también le impactan, de hecho, el movimiento de devoluciones. Y ahí, cuando hacen ese cruce, van a encontrar diferencias. ¿Cuál es la idea? Que ese cruce se haga como control y no que se detecte recién en las fiscalizaciones. Los inventarios que se han adquirido, a veces las empresas hacen compras destinadas, por ejemplo, algunas lo venden y otras son como insumos para la prestación de servicio. Señores, en la compra que es para venta va en una cuenta que es inventarios tipo que mercaderías y la otra tiene otra cuenta contable. Si eso se confunde cuando el auditor de SUNAT haga los cruces, de hecho ellos hacen pruebas globales también, van a detectar inconsistencias con el impacto en pretender desconocer el costo de ventas. Salidas de almacén tienen que estar sustentadas. Salidas por venta, transferencia entre almacenes, salidas por desmedros, salidas por faltantes. Y finalmente, otra de las conciliaciones es que los saldos de las cuentas de inventario, que son varios en algunos casos, debe conciliar con los reportes que salen de logística, ¿no? Entonces, hacer un cruce ahí porque por alguna razón a veces se encuentran diferencias. Y acá estamos planteando, miren, un control, aquí, un control ya en análisis de cuenta. Si no hacemos estos controles con las cuentas contables, en verdad no vamos a poder identificar los movimientos y por lo tanto el tratamiento contable y luego el tributario. Entonces, uno de las conciliaciones que estamos planteando como medida de control es la conciliación de la cuenta de evaluación de inventarios. Y es que acá tenemos que hacer el siguiente análisis. El saldo inicial, los movimientos del año y sus contrapartidas. Y finalmente, este saldo final debe coincidir con el balance de comprobación. Si eso no es así, tenemos que identificar qué registros hicieron y cuál es el impacto tributario de cada uno de esos registros. Luego ya vamos a ver a los asientos y empezamos al análisis con los documentos correspondientes. Muy bien, otra de las partidas que también es muy importante es el tema de las contingencias. Y es que si ya estamos al frente de una compañía que, por ejemplo, tiene 3 o 4 años en el mercado, saben ustedes que los que primero demandan son pues los trabajadores, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿qué le impacta a este tema? Básicamente la NIC 37.
¿Cuáles son los principales riesgos que nos observen el gasto, principalmente? Y hay ingresos por recuperos, miren, que en algunos casos más bien las empresas resultan gravando con impuestos cuando en verdad deben pagar cero de renta. Y ahí se están afectando la compañía, en verdad no están afectando al fisco. Pero en consultoría sí debemos observar ambos. ¿Por qué? Porque es importante que la gerencia sepa que ahí tiene escudos fiscales por aprovechar. Medidas de control que estamos recomendando aquí. El área legal es clave acá. El área legal tiene que presentar informes mensuales, detallando contingencia por contingencia, en qué expediente está, en qué estatus, qué calificación tiene la contingencia, ya sabemos la de probable posible remoto. Y hay que hacer también análisis de cuenta, del saldo inicial de la cuenta 48, de los movimientos provisiones, de las sentencias, de los recuperos, y hay movimientos, reclasificaciones también, conciliado con las sentencias. ¿Qué más? En contingencias, por ejemplo, los reportes de pago sustentados con sus vouchers y con las sentencias. Y también, en el caso de hay ingresos reconocidos producto de reversión de provisiones, el control está en que esos ingresos deben estar deducidos de la base imponible. Y acá tienen un modelo, por ejemplo, cuando ya vamos al libro diario, de qué posibles gastos podemos tener en el tema de las contingencias y provisiones en general, que en verdad están, cuando lo llevamos al filtro tributario, califican como provisiones y esas provisiones no son aceptadas en renta, porque justamente son gastos contingentes, ¿sí? Son pasivos contingentes que aún no sabemos qué es lo que va a decir, por ejemplo, el juez cuando emita ya su sentencia firme. Y finalmente preparamos aquí un checklist resumido de algunas de las partidas más importantes a tomar en cuenta como controles al fin de año. La compañía tiene que, ustedes si están revisando o si están preparando, revisen que si han tenido, por ejemplo, se han entregado, se han otorgado préstamos a los trabajadores y esto ha sido mayor a 1/10, hay intereses presuntos que adicionar, salvo excepciones. Una de ellas es que tengan acuerdo con el sindicato, por ejemplo. Siguiente partida que estamos viendo, estimación de cobranza dudosa. Básicamente, la estimación de cobranza dudosa para que sea deducible tiene que ser específica. Si usted encuentra provisiones genéricas por aplicación de NIF 9, colegas, eso se repara totalmente. Y tomar en cuenta también que no necesito cumplir con los dos requisitos de gestión de cobranza y 12 meses, basta con uno. Y aquí permítanme compartirles una medida de planeamiento que pueden implementar para este cierre tributario. Es que si tienen, por ejemplo, cobranzas, cuentas por cobrar que han vencido y a partir de su vencimiento tienen 3, 4 meses, no han llegado a los 12 meses, pero si la empresa hace una gestión de cobranza y mejor aún, si lo hace con carta notarial, usted tiene habilitado su derecho para usar ese gasto. Y no olvidemos de los requisitos formales, ¿no? De anotarlo en el libro, inventario permanente, perdón, en el libro de inventario y balance detallado, porque si el auditor va a revisar también ese requisito. Y ustedes saben que tenemos una característica en renta principal, diría yo, que los gastos para ser deducibles tienen muchos requisitos, algunos 5, otros 8, otros 10 y otros mucho más, ¿no? Comprobante, bancarización, sustento de residencia, y podemos continuar, ¿no? Y entonces, si hay, por ejemplo, que cumplir con los 10 requisitos y usted cumplió con 9, basta que incumplen uno y le observan el gasto. Entonces comprenderán que los controles no pueden estar a los 9 aspectos, sino al 100%. ¿Por qué? Porque queremos, ¿cuál que buscamos? ¿Cuál sería nuestro objetivo de hacer todo este tema de control? Riesgo cero, o mínimo riesgo, o reducir al máximo la contingencia. Nosotros, cuando compartimos este tema del control interno y de la auditoría tributaria preventiva, lo planteamos de la siguiente manera. ¿Qué es mejor? Sin hacer auditoría, que le hagan una revisión SUNAT y que le detecten, por ejemplo, en reparos, ya sea de los diferentes aspectos en renta, 1 millón de soles, o prefiere invertir en consultoría tributaria, que va a ser una inversión que a la larga le va a hacer ahorrar, no sé, del 100% hasta bajarle hasta el 50%, que ya es bastante, ¿no? Entonces,
tomemos en cuenta esas recomendaciones. Otro tema de checklist, si tienen estimación de cobranza entre vinculadas, porque muchas empresas sí lo tienen, ese gasto es contable, pero no tributario. Tenemos que verificar que esto esté formando parte de las adiciones. Un tema adicional a considerar aquí es que debemos deducir en la determinación, en la base imponible, todos aquellos ingresos obtenidos en el ejercicio que son recupero de provisiones y que esas provisiones en años anteriores fueron reparadas, fueron adicionadas. Y ustedes dirán, ¿y qué medida de control me va a pedir el auditor? Y que yo ya lo debo tener preparado. Justamente el sustento de que en ese año yo lo reparé. ¿Ya? Y hoy que está generando ese ingreso, no paga renta, señores, porque es pura estimación contable y no es renta ganada. Las pérdidas por desmedro sustentadas con acta de destrucción cuando corresponda. Y el tema de las mermas con su informe. Aquí, por ejemplo, mi recomendación es no solamente revisar la metodología, tenemos que verificar ahí que este experto que ha hecho ese estudio técnico pruebe que realmente fue al campo y nos indique qué días hizo la visita y con fotos. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para que no diga la administración que no cuenta con la metodología. Un tema adicional, miren, que detectamos en una de las compañías, ya por un tema sectorial, yo ahora lo pongo como recomendación, es que yo como asesora tributaria puedo revisar la metodología, pero nada a mí me garantiza que los temas técnicos que están en este informe no sean consistentes. Entonces yo recomiendo y pido que el área técnica de la compañía, los ingenieros, por ejemplo, revisen la parte técnica de este informe. Por ejemplo, un informe técnico en el sector eléctrico lo tiene que revisar los ingenieros de esa área. Y así podríamos trabajar en diferentes sectores. Colegas, esto es lo que hemos preparado para todos ustedes. Agradezco mucho por su atención y voy a dar el pase a mi gran amigo, colega, y también compañero en este campo de la tributación, a mi amigo Julio Vilches, para que seguro tienen ahí algunas preguntas o también algunos comentarios respecto de ese tema planteado. Adelante, estimado Julio. Sí, muchas gracias, Esther, por tu disertación. Este tema de impuesto a la renta es un tema muy amplio, con bastante casuística de distintos sectores económicos del país, y en ese sentido es importante poder, digamos, cuidar el gasto, que es, digamos, lo que posteriormente, ante un escenario de fiscalización, la administración tributaria puede realizar algunas acotaciones. Acotaciones que probablemente pueden ser correctas, como que también pueden llevarnos a una instancia contenciosa para poder, digamos, defender nuestra posición, ¿verdad? No sé si hay dentro del público alguna cosa que realizar. Te cuento que hay algunos colegas que se han unido a través de Facebook, pero son muy tímidos en poder responder, plantear algunas consultas a través de redes, Sí. y por WhatsApp me las han hecho llegar. Te lo voy a plantear, alguna de ellas, para que tú Perfecto. nos puedas responder a través del en vivo. Eh, el colega Carlos nos dice, una empresa quiere maquinaria bajo contrato de arrendamiento financiero. ¿De qué manera debería deducir la depreciación acelerada, estando a vísperas de la declaración jurada anual de impuesto a la renta? Correcto. Muy bien, gracias, colega, por su pregunta. El tema del arrendamiento financiero, miren, tenemos que ver en primer lugar que es una operación, de hecho, el tema financiamiento, si lo llevamos esto al rubro primero financiero, y en materia tributaria, siempre y cuando cumpla con los requisitos, porque hay requisitos de acuerdo a los decretos legislativos 299 y 915, tiene un beneficio especial que es la depreciación acelerada, ¿no? Sin embargo, al ser un beneficio, es opcional. La compañía lo puede tomar como que no. Si la compañía decide tomar ese beneficio, lo que va a pasar es que justamente en su registro de activo fijo tributario debe consignar, valga la redundancia, la depreciación tributaria. Y esto es, en este caso específico de arrendamiento financiero, la depreciación considerando el plazo del contrato.
De esa manera está ejerciendo ese derecho, ese beneficio, y aquí vienen siguientes procedimientos que tiene que hacer para poder hacer uso efectivo. Entonces vamos a tener el reporte contable va a tener la depreciación de esos bienes, pero en su plazo de vida útil. Y estos son tasas menores, de hecho, 10%, 8%. Y la depreciación tributaria vamos a tener con tasas mayores, normalmente 30%, 50% inclusive. Y entonces, en un procedimiento extracontable, vamos a calcular la deducción, ¿ya? Vamos a hacer simplemente la depreciación tributaria versus la contable, y eso va a ir vía deducción. Vía deducción los primeros años, porque luego vienen las adiciones, porque recordemos, pura diferencia temporal, con los diferidos correspondientes. Esa sería la respuesta a su consulta, colega. Y muchas gracias, Esther, por tu respuesta. También el mismo colega Carlos nos plantea otra consulta respecto al tema de gastos direccionados a los trabajadores y nos menciona, puede deducirse como gasto los exámenes médicos anuales que la empresa quiere implementar solo para los gerentes. Nos indica que esta empresa es una empresa agrícola y cuenta con 10 gerentes. Ok. Muy bien, miren, en el tema de gastos de personal vamos a tener, yo diría, dos grupos. Unos que son los gastos legales obligatorios, ¿no? Tipo beneficios sociales, por ejemplo, o tipo obligaciones laborales como son los exámenes médicos, por ejemplo. Si hay una norma que le obliga, o sea, es más que evidente que es causal y eso no puede ser presionado por la administración. Luego tenemos el otro grupo, que son los voluntarios. Y si esto lo llevamos en materia laboral, están dentro del grupo básicamente los conceptos no remunerativos, que habla el artículo 19 de la ley de CPS. Y esos son liberalidades, una de las pocas liberalidades que son aceptadas en renta, previo requisito básicamente de generalidad. Luego también tenemos el L del 37, que es todos aquellos gastos que la empresa decide incurrir para el beneficio de sus trabajadores, aun cuando no esté obligada. Ejemplo, este que está planteando el colega, le quiere hacer análisis médicos a sus gerentes, es un gasto aceptado, pero hay que cuidar que sea razonable también y que conste en una política. Y la política de generalidad, que sustente la generalidad, no necesariamente es al 100%, puede ser por jerarquía, y aquí calce este criterio para poder sustentar y acreditar este gasto, que serían a todos los gerentes, la compañía decide hacerles exámenes médicos anuales, ¿no? Y hay que ser específicos, ¿no? ¿Qué tipo de exámenes? Porque no vaya a ser que con eso aprovechen y se estén por ahí filtrando en verdad gastos muy personales y bueno, sacarle la vuelta también a la norma, ¿no? Entonces, si son, por ejemplo, no sé, de qué tipos de análisis ya está sustentado y el auditor ya no lo puede cuestionar, porque es en la política, ¿no? Eso sería el sustento. Si es deducible, Claro, colega. efectivamente, Esther, la idea importante es de que el auditor no nos cuestione el objetivo. También tenemos un colega aquí en Facebook que nos pregunta, justamente es un colega de Piura, los gastos de aniversario de la empresa, y ahí se realizan rifas para los trabajadores, ¿son deducibles para el impuesto a la renta? Muy importante, miren aquí, estos gastos están dentro del grupo de los recreativos. Y del grupo recreativos es gasto deducible también, ¿no? Con algunos requisitos. Por ejemplo, si es un gasto recreativo, hay que asegurarse que se les comunicó a todos para que vayan. No vaya a ser que sea solamente para algunos, ¿no? Entonces hay que comunicarles para que, o también hay, por ejemplo, por sectores, también puede ser, pero asegurarnos eso. Luego, evidencias de que se realizó esa actividad, ¿no? Funcionan ahí las fotos, si les hacen a veces regalos, o en este caso las rifas, evidencias, ¿no? Que efectivamente se dieron en esa actividad. Y eso es lo que va a aprobar y bueno, pasar el límite también. Recuerden que está sujeta al límite este tipo de gastos, pero sí es deducible. ¿Sí, Muchas Julio? gracias, Esther, por tu respuesta. Y bueno, no veo más preguntas en Facebook, veo una pregunta por WhatsApp que nos está haciendo un colega.
el colega Julio, acá tengo, Mario. perdón, me faltó porque acá justo acabo de ver la consulta escrita. eh, Agregaron aquí un componente de entrega de artefactos, ¿ya? Sí, artefactos Sí es, eléctricos, hornos, ollas y planchas. oh, plancha, sí es deducible, pero acá hay un componente adicional, que hay un tema de retiros. Y estos retiros tienen IGB, ese IGB lo asume la empresa, dan débito, hay débito fiscal ahí, y ese IGB sí no se repara, el IGB, ¿ya? Se repara porque ese no es gasto deducible. Y la compra de esos bienes sí te da derecho al crédito fiscal. Esos son un poco los complementos en esta consulta. Sí, muchas gracias, Esther. Y por último, como te comentaba por WhatsApp, el colega Mario nos escribe la siguiente consulta. ¿De qué manera se puede subsanar el gasto que realiza una empresa por pago de pasajes de avión y alojamiento de profesionales no domiciliados que vienen a Perú a realizar inspecciones en el área de producción? Estas son personas externas, pero en el 2022 no han otorgado comprobantes de pago de no domiciliados. Nos pregunta si es que se puede subsanar a pocos días de iniciar los vencimientos de las declaraciones anuales. Ya entiendo que son proveedores, ¿verdad? ¿Proveedores de qué servicio? Bueno, yo le entiendo la consulta que vienen a inspeccionar el área de producción, hacer una visita Ah, específicamente al perfecto. área de producción. Perfecto. Miren, acá en el tema de operaciones con no domiciliados, en verdad hay varios aspectos que hay que considerar. Primero, usted tiene que analizar en qué calidad viene ese no domiciliado. Si viene como independiente o si forma parte de una compañía. ¿Ah? Es diferente porque si viene de forma independiente, le aplica la retención con el 24% y sí está sujeto a retención. Sin embargo, hay que ponerle otro componente, va a depender del país, ¿no? Porque acá ya tenemos que ver si hay convenio o no hay convenio o le aplica la decisión, porque en algunos casos por el convenio no se retiene. Entonces, tenemos que analizar ese caso. Si fuera del otro, si es empresa, lo que tenemos que evaluar en primer lugar es si realmente califica como renta fuente peruana. Y aquí se abre otro grupo de temas a considerar, si son servicios digitales, si es asistencia técnica, o si es uno de los servicios comunes y corrientes, ¿no? Igual hay que ver los convenios también. Y en el caso puntual, muchos preguntan qué pasa con el tema de los viáticos, pasajes, ¿qué más era? Julio, viajes, pasajes, ¿qué más? En ese caso la consulta de no domiciliados. Era alojamiento y eh, pasajes aéreos. Ah, perfecto. Entonces, miren, como son terceros, la compañía peruana no va a asumir esos gastos. Eso es parte del valor del servicio. Entonces, en esos casos, más bien recomendamos que incluyan eso en el importe económico pactado y el no domiciliado emita un invoice por todo eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la compañía peruana estaría asumiendo gastos de terceros y esos sí no son deducibles, ahí sí son liberalidades. Esos serían un poco los temas a considerar en esas contrataciones. Muchas gracias, Esther. Vemos también por interno en Zoom que tenemos una consulta de la colega Magda Castillo. Ella plantea una empresa que se dedica a comprar y vender distintos productos desde artefactos hasta maquinarias. ¿Cómo se reflejarían los gastos de uno? Ah, ¿alquila maquinaria o vende maquinaria? Julio, ¿alquila maquinaria o vende maquinaria? Bueno, la consulta menciona de que la empresa se dedica a comprar y vender distintos productos, compra y venta, artefactos Ya, hasta maquinaria. ok. ¿Y cuál es la consulta? ¿Cómo se reflejarían los gastos? Ah, ok, ok. Miren, en este caso, básicamente tenemos que identificar qué tipos de gastos son. Y lo primero que tenemos que trabajar aquí es el tema contable, ¿no? Entonces, reconocimiento en la contabilidad. Luego ya le pasamos a los listos tributarios. Reglas generales a considerar, la causalidad, ¿no? Primero que sean del negocio.
Segundo, la fehaciencia, la documentación con contratos, lo que hemos hablado, con conformidades de las áreas usuarias, órdenes de servicio, órdenes de compra, una serie de documentación que acrediten que el gasto es real, porque eso la SUNAT está cuestionando, digamos, tal vez sea la observación más compleja. Y luego las formalidades, ¿no? En el caso de las formalidades sí hay que entrar y validar el comprobante, el emisor, las condiciones contado crédito y una serie de formalidades que hoy se han incluido, ¿no? Más con las complicaciones de las notas de crédito y notas de débito. Básicamente eso, y luego ver si son gastos que tienen algunas condiciones especiales en materia tributaria. Algunos requieren pago, otros no, otros están sujetos al límite y otros no. Entonces, tendríamos que ver qué tipo de gastos son. Los de personal, por ejemplo, la mayoría califica como renta quinta y requiere pago, ¿no? Excepto los beneficios tipo CTS que no requiere pago. Eso básicamente como recomendación. Bien, muchas gracias, estimada Esther. Un gusto haberte tenido como ponente el día de hoy en este ciclo de conferencias que organiza la Junta periódicamente. Si no hay más preguntas, damos por concluida esta primera jornada, agradeciéndote de antemano en nombre de la Junta de Decanos por tu disertación, muy interesante en este aspecto vinculado al impuesto a la renta, y además también un saludo por parte de los miembros del Comité Técnico Nacional de Tributación. Muchas Esperamos que no sea la primera y última vez que formes parte de este ciclo de actividades y podamos contar con tu participación en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Esther, y también gracias a todos los participantes y colegas que el día de hoy se están conectando hasta esta hora de la noche. Muchas gracias, Julio. Gracias por tomar la invitación. Valoro mucho, de hecho, el trabajo que viene haciendo la Junta de Decanos por llevar adelante nuestra profesión y a los comités técnicos. De hecho, Julio, el que tú estás tomando parte, una labor muy importante. Siempre dispuesta a colaborar con la profesión. Yo estoy segura que ese es el camino para llevar a liderar nuestra profesión en nuestro país. Muchas bendiciones para todos. Un agradecimiento especial para la Junta de Canos de Colegios de Contadores Públicos de nuestro país. Bendiciones para todos los colegas. Saludos.